Todo cuanto usted ha querido conocer sobre la planificación de los apagones en la provincia de Santo Espíritu, hoy lo puede encontrar aquí. Me encuentro en el despacho provincial de carga de la empresa eléctrica de Santo Espíritu para responder una de las preguntas, yo diría, más recurrentes que se hacen los espirituanos por estos días. ¿Cómo? Por estos días no, desde hace años, vamos a aclarar. ¿Cómo se planifican los apagones? Tengo a mi lado al jefe de este despacho. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí en el despacho. Bueno, ¿cómo se planifican los apagones? A ver, vamos a partir primeramente explicando de que ya, como bien acabas de decir, hace varios años estamos inmersos dentro con los apagones. Ahí importante, el país en estos momentos va atravesando una situación energética compleja a raíz de varias situaciones que ha ido presentando, es decir, el déficit de mantenimiento que hoy tiene mucho de los emplazamientos de la generación térmica y también un tema de combustible, es decir, de financiamiento de combustible, que al país, a raíz de toda la situación que existe hoy con el bloqueo y demás, se ha visto complejizado adquirirlo. Ahí, hoy, el apagón como tal, hay que partir diciendo de que surge a raíz de que hay un nivel de generación que cuando no esa generación es inferior a la demanda, es decir, hablo de demanda al consumo de la población, de lo que consume nuestra población en nuestra vivienda, ocurre el apagón. Nosotros como despacho nos subordinamos hoy a un despacho nacional de carga, que son los que hoy regulan a nivel de país el tema del apagón. Ellos organizan por provincia un sistema de megawatt a afectar a cada una de las provincias. Y partiendo de esa cantidad de megawatt de afectación, entonces nosotros ejecutamos un plan de apagón provincial. Nosotros hoy en la provincia contamos con dos bloques fundamentales de apagón. En un primer momento tuvimos 4 bloques de apagón, después no nos ha sido factible porque no se ha ido cumpliendo el nivel de rotación. Sí. Y hoy actualmente tenemos 2 bloques de afectación, que ha sido la mejor propuesta que hemos hecho para afectar a los diferentes circuitos. Ahora, la provincia tiene 100 megawatts apagables distribuidos en esos 2 bloques. ¿Cómo se decide qué circuito apagar o cuál no dentro de esos bloques? ¿O se está apagando en este momento todo el bloque? A ver, nosotros como provincia desde un primer momento insertamos la mayor cantidad de circuitos a apagar. Es decir, que hoy nosotros prácticamente casi todos los circuitos de la provincia son apagables, excepto algunos circuitos que son priorizados porque son objetivos vitales, como son los hospitales, el circuito del pediátrico, los circuitos de los bombeos de agua a la población. ¿Todos los municipios tienen circuitos no apagables o priorizados? Todos los municipios de la provincia. Correcto, así mismo. Nosotros buscamos entonces, partiendo de esos 2 bloques de afectación que hoy nosotros tenemos, buscamos de hacer lo más equitativo posible en las afectaciones. Nosotros diariamente hacemos una planificación de la rotación de los circuitos que se deben estar afectando y entonces a partir de ahí, en la medida que nos van diciendo los megawatts que tenemos que afectar la provincia, nosotros entonces ejecutamos ese plan de apagón en función de los horarios que tenemos preestablecidos según la rotación de los circuitos. Ahora, ¿por qué es imposible mantener un horario que quizás hubo hasta hace meses o un año atrás? ¿Por qué hoy es imposible? A ver, el déficit de generación hoy ha aumentado, ha alcanzado valores máximos en determinados momentos, por lo que se ha tenido que hacer los ajustes en las rotaciones y hay que mantener fundamentalmente los 2 horarios pico, tanto en el pico mediodía como en el pico nocturno, tratar de tener la mayor cantidad de megawatts apagables para entonces nosotros poder cumplir con los megawatts que se nos pide a través del Despacho Nacional de Carga. Hace más de un año, yo diría que 1 año y medio atrás, se anunciaba que 3 circuitos de la ciudad cabecera iban a rotar en su alimentación, o sea, iban a alimentar el hospital provincial. 111, 121 y 113, ¿correcto? De acuerdo. Ajá. Mi opinión,
como periodista es que no se explicó adecuadamente, o no se le informó al pueblo con todos los elementos técnicos que en ese momento llevaba para que las personas entendieran. Y aún muchas personas no entienden por qué 3 circuitos para proteger el hospital. A ver, el circuito del hospital hoy se alimenta del 111. Nosotros estratégicamente buscamos la variante de cómo alimentar ese circuito por varias vías. ¿Por qué razón? Porque en algunos momentos, cuando existen líneas de mantenimiento o planificar en una de las subestaciones, se ve afectado al hospital y entonces buscábamos la alternativa de alimentarlo por otro circuito. Sí. Nosotros establecimos un enlace entre el circuito 121 y el circuito 103. Es decir, hicimos una interconexión que pudiera alimentarse por ellos 3. Nosotros, cuando comenzó el apagón en su primer momento, establecimos una rotación, es decir, los 3 circuitos eran apagables. Y entonces nosotros rotábamos a la hora que le correspondía la afectación, afectábamos cada uno de esos circuitos. ¿Qué llevaba a eso? Un grupo de manipulaciones que complejizaba las operaciones en el despacho. Que eran manuales, o sea, era ir y ir. Correcto, era el carro que nosotros teníamos de guardia en ese momento, era enviarlo ahí y entonces rotarlo hacia el otro circuito, porque en ese momento le correspondía, por ejemplo, en el circuito del 111 hospital le correspondía el apagón y lo pasaron para el 121. Después, cuando le correspondía el apagón al circuito 121, se pasaba para el circuito 103. Pero esto realmente es muy complejo porque prácticamente hay que tener el carro de la guardia que atiende las interrupciones y las averías en función de las rotaciones en el apagón. Y eso nos complejizaba también la atención a las interrupciones, es decir, a las quejas de los clientes que se hacían un poco más demoradas en el tiempo. Sí. Porque el carro estaba en las manipulaciones. En función de la manipulación. Además, corría el riesgo el hospital de apagarse. Y también corría el riesgo de que en alguna de estas manipulaciones se pudiera estar afectando al hospital. Además, este sistema de rotación también nos trajo como consecuencia de que tuvimos avería en estos equipamientos y nos provocó en un momento una falla en el hospital. Entonces, ¿qué ventajas ha traído desde el punto de vista técnico rotar la alimentación del hospital por estos 3 circuitos? A ver, después establecimos ya un sistema de rotación semanal. ¿Qué es el que está actualmente? Que es la que está actualmente. Es decir, mantenemos la rotación, es decir, la afectación a los 3 circuitos, pero lo que hacemos es semanalmente lo rotamos. Esto nos dio la posibilidad de, por ejemplo, estos 3 circuitos que hay objetivos vitales y centros importantes como notaría, EQP, tenemos ahí la clínica estomatológica de Lógica Caballero, el propio Ciencias Médicas con algunos equipamientos importantes que tienen la parte de electromedicina. El Centro de Ingeniería Genética adentro también. De acuerdo. Eso nos trajo de que la población también, el carnet de identidad en el circuito 111, que de que la población se pudiera establecer una programación de al menos en esa semana que esos circuitos tienen corriente, poder hacer una serie de trámites y organizarse un poco más la población. Ahora, director, las personas comentan que estos circuitos se colocaron no obedeciendo a factores técnicos, sino porque directivos de la empresa eléctrica viven en estos circuitos. No, a ver, negativo. Realmente hoy donde se colocaron los seccionalizadores era en los lugares donde podía haber un enlace con los circuitos. De hecho, el circuito 111 con los únicos enlaces que tiene con el hospital es con estos 2 circuitos, 121 y 113. Por ejemplo, con el 112 no tiene enlace, con el 115 tampoco. Es decir, que solo ni con el 117. ¿Usted no vive en ningún circuito? Yo no vivo en ninguno de esos circuitos. ¿Ni el director general de la empresa eléctrica? Ni el director general de la empresa eléctrica está en ninguno de estos circuitos que están priorizados. Así es el mochilero, respondiendo cuestiones de interés de la población. Otra de las preguntas frecuentes es con el circuito que alimenta el Hospital Pediátrico de la provincia, que queda en el Consejo Popular Colón, circuito 118. Sí, de acuerdo. Las personas comentan que el circuito es muy extenso. ¿Por qué no achicarlo? Y que quizás esto permita un rejuego con otros circuitos de la ciudad para que estén más tiempo encendidos. A ver, el pediátrico provincial, que el objetivo fundamental de este circuito es un circuito que no es muy extenso, es pequeño relativamente, es de los más pequeños en la cabecera provincial de los circuitos que hoy tenemos aquí. Bueno, pues bueno que usted lo explique. Y es, vamos a decirlo honestamente, de ciudad, es decir, nosotros hoy posibilidad de achicarlo, técnicamente no existe la posibilidad.
Es decir, es hoy como está, y si tiene enlace con dos circuitos, por ejemplo, tiene enlace con el circuito 115 y tiene enlace con el circuito 116. Lo que pasa es que hoy estos dos circuitos, en su extensión, tanto el 116 como el 115, tienen una porción de zona campo y que son circuitos que disparan mucho. Es decir, que tienen falla y disparo. Y entonces esto provocaría que si en algún momento estuviera el pediátrico por ahí, le podíamos ocasionar diferentes averías, que es lo que nosotros hemos querido siempre proteger, de que no afectar el pediátrico. Al final es un riesgo realmente cuando se manipula o hay un apagón de este tipo que se puede afectar un centro de salud, como ocurrió en una provincia cubana ahora cuando el más reciente apagón general, que los médicos terminaron operando con la linterna del celular. Fue toda una proeza médica. Cuba Debate incluso se hacía eco de esta noticia. Además, director, hay otra pregunta que necesito hacerle. ¿Se favorece algún circuito dentro de esta rotación, dentro de esta programación? En una entrevista hace unos meses que publicamos en Radio Santo Espíritu, en aquel entonces director general Giovanni Acosta explicaba, decía que no, que se buscaba justeza a la hora de repartir los apagones entre los circuitos. Sin embargo, a veces las personas tienen la percepción de que no, de que el 116 o el 117 o el 119 o el 112 o el 115 están más afectados que el resto de los circuitos. Pero usted maneja esas estadísticas. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, yo soy parte del pueblo. Y ya vimos que no había un circuito así mismo, priorizado. Y como pueblo sufro los apagones igual que todo el mundo. Lo que pasa es que yo me doy cuenta cuando no tengo corriente. Es decir, cuando uno no tiene corriente es que siente la percepción del apagón. Y entonces uno se ve como que es el más afectado. Sin embargo, cuando uno tiene corriente, hay otros circuitos que no lo tienen, pero uno no es capaz de percibir esa afectación de los vecinos, vamos a decirlo así, de los circuitos colindantes a los que uno vive. Por eso es que uno siempre tiene la percepción de que normalmente es el que más se afecta. Nosotros hoy aquí en el despacho provincial de carga llevamos una estadística, es decir, tenemos una estadística de que comenzaron los apagones, que lo llevamos y tratamos de ser lo más justo posible, es decir, de llevar el tiempo de afectación de cada circuito y tratamos de balancearlo, de que sea lo más parejo posible en las afectaciones. Y realmente hoy existe una paridad entre casi todos los circuitos y el nivel de afectación. O sea, no podemos mostrar las estadísticas por un problema de seguridad, información clasificada. Pero usted me asegura que sí, que es así. Sí, se busca justeza a la hora de pagar los servicios. Así mismo, así mismo. Siempre buscamos que sean lo más parejos las afectaciones a los clientes, ¿me entiendes? Por supuesto, hay circuitos que tienen un nivel menos de afectación, que por ejemplo estamos hablando del circuito 121, 111 y 113, porque realmente hay una semana que no se afectan y estos sí quedan por debajo del promedio de cada uno de los circuitos. Como hay otros circuitos que son priorizados, por ejemplo, algunos bombeos de agua, que en ocasiones hay necesidad de afectarlo por el alto nivel de afectación que existe, que también tienen unos niveles por debajo, pero bueno, los que normalmente se apagan buscamos de equipararlo y que sea lo más justo posible en la afectación. ¿Cómo se vive un apagón general en el despacho provincial de carga? Se apagó el país completo. Y las personas en casa comienzan a llamarse y todo el mundo va a correr la voz, se apagó el país, se apagó el país. ¿Cómo se vive? Pero aquí es el epicentro, donde se toman o se adoptan decisiones de último minuto. ¿Cómo se vive ese momento aquí? A ver, le voy a confesar algo que, bueno, siempre lo digo cuando cae el sistema. Es increíble en el momento que se ha caído el sistema, que estoy en la casa y me informo, me da un salto en el estómago. Es decir, y vamos a decirlo que es inevitable. Es inevitable. Y yo vivo prácticamente en el despacho, estoy en el despacho y estoy en la operatividad, pero es increíble cuando te llega la noticia, cómo uno se sugestiona, ¿me entiendes? Pero rápidamente partimos para el despacho y ahí comienza entonces un sistema de vida dentro del despacho. Es decir, desde el momento que llega la información, ya yo parto para el despacho y automáticamente con el equipo de trabajo, que no soy yo solo, hay un equipo de trabajo por detrás de mí, entre analistas, jefes de operaciones, los linieros, la dirección de la empresa, el partido, el gobierno, todo el mundo se enfoca para el despacho. Y a partir de ahí empezamos a tomar la estrategia de cómo empezar a dar servicio a los centros vitales. Ya hoy tenemos un nivel de experiencia, ya yo he vivido 10 caídas de sistema en lo que llevo en los 17 años de despacho. Y eso nos ha dado un nivel de experiencia. Y hemos ido logrando minimizar los tiempos de afectación en los centros vitales, hablo del hospital, el pediátrico, que en las últimas ocasiones, prácticamente en una hora, ya estamos dando servicio a través de los propios microsistemas de la provincia.
Ustedes son los que le dicen a los grupos Fuel Oil o a los grupos electrónicos que arranquen, la orden parte de aquí. Sí, correcto. Automáticamente desde que comienzan, nosotros llamamos a todos los emplazamientos, llamamos a todos los lugares vitales. Que es la generación distribuida. A la generación distribuida, que preparen condiciones y automáticamente ellos arrancan cuando nosotros damos la orden. Todas las operaciones y las órdenes operativas nacen del despacho. Vi un colchón en su oficina. ¿Usted duerme en su oficina? Bueno, durante las caídas del sistema, prácticamente el tiempo que dura, nosotros estamos aquí las 24 horas ininterrumpidas. Es decir, mientras dure la caída del sistema y hay un cliente sin servicio eléctrico, nosotros estamos aquí durmiendo, comiendo. Es decir, estamos aquí en la pelea, como nosotros decimos. Que ahí es más difícil pronosticar incluso cuándo pudiera restablecerse la electricidad en la provincia y en el país. Es complejo porque es levantar un sistema a nivel de país. Es decir, hay que hacer varios microsistemas. Es decir, se crean casi siempre 3 microsistemas, uno en el occidente, uno en el centro y uno en el oriente, y a medida que esos microsistemas se van fortaleciendo, se le va dando servicio a cada una de las provincias según la prioridad. Usted debe amar su trabajo porque la responsabilidad suya es alta. Sí, como les dije ahorita, son 17 años de trabajo aquí dentro del despacho. Uno se enamora de la profesión y es verdad que vale el sacrificio, vale la pena, porque al final logra el resultado, que es tratar de darle servicio a los clientes en el menor tiempo posible. Desgraciadamente hoy con el apagón no podemos dar las 24 horas con servicio, que es la máxima de nosotros. La máxima es dar las 24 horas de servicio, pero bueno, la situación que hoy presenta el país, que es coyuntural, nos obliga a estar dando afectaciones que hoy son planificadas, pero bueno, esperemos que con la nueva incorporación de todo esto, que la estrategia que está utilizando el país de los parques fotovoltaicos, que ya hoy se está inaugurando el 8º parque fotovoltaico en el país, nos lleve próximamente a los tiempos que no damos las afectaciones. ¿Se muestra esperanzado usted con la energía solar? O sea, ¿cree que va a resolver el problema? Indudablemente es importante la energía solar. Primero por lo que representa ambientalmente. Y sí es una vía de solución para nuestro país, que al final hoy es muy alto y costoso la generación con los combustibles fósiles. En un gráfico que usted me enseñaba mientras preparábamos este mochilero, veíamos ya, se ve el impacto de los parques que han entrado. En ese gráfico, usted lo veía ahí en tiempo real. Cuando estén los 52 parques, ¿qué pudiera pasar? Entonces, los 52 parques en línea que se prometieron para el 2025, ¿qué pudiera pasar? A ver, desde que logra el amanecer hasta el oscurecer, es decir, porque los parques van a generar prácticamente en el horario del día, sí se va a ver ese nivel de generación, se va a ver reflejado en las curvas de la generación del país, y eso nos va a ayudar indudablemente a cubrir hoy todo el déficit que tenemos en los picos. O sea, que el pico del almuerzo y parte del día estaríamos con corriente, con electricidad, o sea, va a disminuir los apagones, sobre todo en el día. De acuerdo, sí, me digo, la proyección es esa, y tratar de ese combustible que ahorraríamos ahí, utilizarlo entonces en el horario nocturno, que es otro horario que las personas también necesitan la electricidad para, bueno, fundamentalmente para horarios del descanso. Óigame, y en el momento de la entrevista, ¿quién está pagando los circuitos? Porque usted está aquí, ¿quién está pagando los circuitos? No, a ver, como le decía, es un equipo. Hoy está el despacho, normalmente con su turno de trabajo, que son los que ejecutan la operación como tal, de conjunto con los linieros y los operadores de las subestaciones en el apagón. Mi parte es organizar, planificar y entregarle. O sea, que la provincia entera con corriente porque usted está aquí en la entrevista. No, ¿Y qué sucede si le mandan a apagar tantos megawatts y no se apaga? ¿Qué puede pasar? Bueno, eso sí es grave no apagar realmente, porque eso puede llegar al colapso del sistema. Cuando la demanda aumenta y no hay generación, si nosotros no somos capaces de retirar instantáneamente, porque eso es instantáneo, ese consumo de la población, puede colapsar el sistema. ¿Qué es lo que se evita a toda costa? Es lo que se evita a toda costa. Bueno, le agradezco la entrevista, su deferencia para con el mochilero, y no se vaya de la sintonía porque en breve estaremos conversando con un trabajador fundador del despacho que lleva más de 47 años en activo. Se dice fácil, pero son casi 5 décadas.